Buenos días. Buenos días, Buenos doctor. días. Buenos días. ¿Ya tienen ahí la presentación a la vista? Sí, Sí, ya. ya. Bueno, entonces estábamos revisando la cuestión de los aspectos de la evaluación del examen del estado mental, pero les comentaba, bueno, vimos percepción por aquello de que pues la cuestión importante histórica de las alucinaciones y su papel central en el desarrollo pues de las ideas relacionadas con psicopatología, junto con los delirios que todavía no vemos, pero les comentaba también que hay otras cuestiones más básicas o previas a la percepción que luego están así organizadas en las descripciones teóricas y entre esos aspectos pues nos faltaba lo de la atención. Entonces me pareció como menos lento el revisar de una vez este cuadro que se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, para tratar de poner en práctica pues esto de la evaluación de los aspectos relacionados con la atención y viendo específicamente un cuadro cuyo principal problema o la manifestación más notable es precisamente una dificultad para poner atención, que mencionábamos su relación con la cuestión de la conciencia en cuanto a que van ligadas, o sea, el hecho de no poder poner atención, pues implica que luego la persona también tiene una función consciente, pues un poco menos apropiada, pues. Y en este caso que incluso le puede ocasionar problemas, como sería en el cuadro por déficit de atención. Recuerden que para que sea trastorno, pues luego o bien causar problemas en el funcionamiento del sujeto, o bien el sujeto debe sentir alguna medida de malestar subjetivo ocasionado por el cuadro. Entonces, bueno, vamos a ver de entrada los criterios para hacer el diagnóstico y a lo mejor aquí pueden ustedes ver cuáles serían las formas en las que luego ustedes se percatan de que, por lo menos en el caso del déficit de atención, pues la persona está teniendo dificultades con el funcionamiento de esa función ejecutiva, pues, del cerebro, ¿no? Ahora también, propositivamente le dejé ahí eh, los, los, uh, los criterios DSM-4, nomás para también hacer énfasis en que los criterios siguen siendo los mismos, o sea, siguen siendo los mismos. Los chavitos con déficit de atención ahora, pues muy probablemente son totalmente similares a los que se les diagnosticó el déficit de atención hace 20 años, ¿no? Nada más que el que se lo diagnosticaron hace 20 años, pues en muchos casos, en la actualidad, pues va a ser un adulto de alrededor de 30 años que a lo mejor sigue teniendo problemas de déficit de atención, porque esa es otra cosa que hay que decir. En una buena parte de los casos, las dificultades con esta cuestión de poder poner atención continúan a lo largo de la vida del sujeto. ¿Eh? Entonces no es algo así como que se vaya a quitar de manera milagrosa con el paso del tiempo, aunque habrá algunos casos que seguramente van a tener una evolución menos
llamativa o menos grave que en los que luego nos toca ver precisamente en consulta, ¿no? Porque pues si los problemas no existieran, pues las gentes luego no acudirían a buscar otra vez precisamente atención por parte del médico, porque pues también hay que decir que se trata de un problema médico, o sea, tampoco es porque el niño quiera, o porque los papás tengan la culpa o por cualquier otra razón diferente del hecho de que el cerebro luego no tiene la capacidad en las redes que se encargan de hacerlo, de, de poder mantener la atención. Y entonces, bueno, decíamos en cuanto a los criterios, pues resulta que tiene que cumplir con estos que vamos a mencionar, y aquí hay que recalcar también que el diagnóstico, a pesar de toda la serie de avances en las áreas de neurobioquímica y de estudios imagenológicos y todo lo que ustedes quieran en el área de la tecnología y los avances científicos, pues luego resulta que el diagnóstico de cualquier forma sigue siendo un diagnóstico clínico. Esto significa, hay que ver al niño, pues, y hay que ver cómo se comporta, y uno tiene que recabar la información que le proporcionan los papás, generalmente los papás en la mayoría de los casos, pero en el mejor de los casos también el personal de la escuela donde asiste el niño, en caso de que sea un menor, ¿verdad? Tener pues muy en mente que hay que hacer la evaluación clínica, y ahora sí que ustedes van a poner atención en la desatención del niño, y lo pueden hacer de manera mucho más precisa. A lo mejor si se consiguen alguna de las escalas que luego se utilizan para hacer la evaluación como más objetiva, que luego la escala más conocida, o la que luego se menciona en muchos lados, es una que se llama escala de Conners. Digo, por si alguien quiere ponerse a hacer una, una investigación sobre la presencia de problemas de déficit de atención en algún área, pues un instrumento que está a la mano pues es esa escala de Conners, que luego regularmente se le aplica a los maestros. Hay una variedad que se le aplica a los maestros, y otra un poquito diferente que se aplica a los papás del chavito, porque el diagnóstico regularmente se va a hacer en la etapa en que el niño empieza a ir a la escuela, sobre todo a la primaria, ¿verdad? Aunque también ahorita me quedé pensando que, pues quién sabe cómo estará la onda ahorita para los chavos que tienen déficit de atención y están en la casa, ¿no? Digo, igual, pues siguen todos distraídos, pero las circunstancias son un poquito diferentes, ¿no? O sea, está el asunto de que por lo menos cuando los chavos van a la escuela, pues la maestra es la que se encarga de lidiarlos durante un rato, significativo del día, ¿no? Vaya, a lo que me refiero es, quién sabe cómo andarán las mamás de los chavos que tienen déficit de atención, que ahora los tienen en casa a todas horas. Digo, si ya de por sí, enfrentarte con el hecho de la responsabilidad de tener niños pues en casa, y los cuidados que ameritan, y todo lo que tiene que ver con la crianza y la atención para ellos, ya de por sí es difícil cuando están normalitos. Entonces, pues con chavos con déficit de atención eso se complica y se vuelve mucho más dificultoso. Pero entonces, les repito, el diagnóstico es clínico, digo, no hay una prueba de laboratorio
no hay un examen de gabinete que nos diga que el niño tiene trastorno por déficit de atención. Uno tiene que seguir basándose en encontrar, por ejemplo, 6 o más síntomas de desatención, o les decía, si ustedes lo quieren llamar de manera elegante, pues le pueden decir hipoprosexia, ¿verdad? A esta desatención o esta distractibilidad que luego tienen estos niños, pues, les digo, decimos niños porque generalmente el diagnóstico se hace durante la niñez y se hace durante la niñez precisamente porque es el periodo donde el niño empieza a ir a la escuela. Y en la escuela pues, se requiere que el niño siga ciertas reglas y se comporte de una determinada manera, donde luego si no es capaz de lograr ciertas cosas, entonces va a llamar la atención de los demás, particularmente de la maestra, y la maestra les va a avisar a los papás que el chavito está teniendo problemas, porque la maestra se da cuenta de que el chavito a menudo no presta atención suficiente a los detalles o la riega, esto es, incurre en errores por descuido en las cosas que tiene que hacer en la escuela o en las tareas pues que tiene que hacer en la escuela o en casa o en el trabajo también, por aquello que les mencionaba yo de que el trastorno en una proporción significativa se sigue presentando a lo largo de la vida, o sea, hay adultos con déficit de atención y el asunto es que uno tiene que estar al tanto de hacer un diagnóstico preciso porque luego también de adultos requieren tratamiento, pues. Y la otra cosa importante que hay que decir en este sentido, de que, bueno, haces el diagnóstico y luego, bueno, pues le das tratamiento y luego lo importante es que el tratamiento funciona y esa es otra de las cosas por las cuales uno, pues tiene que estar enterado de que existe el trastorno y de que además responde apropiadamente a los tratamientos que han estado disponibles desde hace ya más de 70 años. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen el diagnóstico temprano y el tratamiento le funciona al niño, entonces realmente la perspectiva de vida del niño en cuanto a su funcionamiento a lo largo luego de la adolescencia y de la vida adulta, pues va a mejorar significativamente. Entonces, si es uno de los casos donde nos encontramos que podemos hacer cosas que realmente resulten en beneficio de las personas, pues entonces hay que conocerlas bien, ¿verdad? Y de entrada, pues hay que saber hacer bien el diagnóstico. Y entonces les comentaba ahorita, el síntoma inicial y como en todos los demás, ustedes se van a encontrar en los criterios esta cuestión que dice ahí, a menudo. O sea, no es que nomás en un ratito no puso atención suficiente o en un ratito o unos poquitos días tuvo errores en las tareas escolares porque se descuida. No, eso pasa constantemente con los chavos con déficit de atención. O sea, es un patrón de comportamiento. Siempre no puede poner atención, siempre se está equivocando. ¿Y por qué se equivoca? Pues porque no pone atención. Ahora, además, no solo la riega en las tareas, sino que tampoco puede poner atención en otras actividades diferentes de esas, ¿no? Como por ejemplo en las actividades lúdicas, en los juegos, pues, o en las cosas que requieren que luego la persona ponga atención, simplemente, por ejemplo, para jugar, pues luego tampoco ponen atención. Y luego también, por un lado, no ponen atención cuando están jugando y luego eso hace que los compañeritos o las gentes con las cuales comparten esas actividades, pues luego también como que los van haciendo a un lado, ¿no? Como que luego no quieren que juegue porque pues regularmente no va a dar pie con bola. Entonces, esto tan elemental de no poder poner atención, luego
se va complicando y va afectando otras áreas del funcionamiento de la persona, ¿sí? Pero bueno, estábamos aquí con lo inicial, con la hipoprosexia o la distractibilidad o la desatención. Y entonces hablábamos de las dificultades con las tareas, en este caso escolares mencionábamos, pero también con otras actividades, como este ejemplo que decíamos del juego, ¿no? Es decir, si va a jugar béisbol el chavito este con déficit de atención, pues es el que siempre le van a decir que se vaya a jugar al jardín derecho, ¿verdad? O sea, donde nunca llega la pelota. O sea, lo van a ir haciendo a un lado y lo van a ir eh, aislando del resto de los chavillos. Y bueno, pues eso es un factor que se va juntando al hecho de no poder poner atención. Pareciera que no escucha, pareciera que no escuchan cuando se les habla directamente. Y bueno, de una vez aquí ya, incluyendo en el otro apartado, en la otra sintomatología que vamos a mencionar, pues al momento de estar haciendo la evaluación de los comportamientos y lo que pasa con el niño, pues luego también tiene uno que ir pensando en que hay otras cosas que pueden estar ahí y que a lo mejor son la causa de que el niño tenga la conducta que luego tiene, como por ejemplo aquí, parece que el niño no escuchará cuando se le habla directamente, pero en el caso del déficit de atención, no es porque el niño no escuche realmente, o sea, no es porque el niño tenga hipoacusia o algo por el estilo. Acá el niño parece que no escucha porque no pone atención y luego de hecho, pues a final de cuentas, pues realmente no escuchó y no escuchó porque no puso atención. ¿Eh? Pero no es porque el niño tenga un problema auditivo, pues. Y entonces les decía, hay que pensar en esas posibilidades porque habrá niños, probablemente muy frecuentemente, que luego parece que no escuchan, pero porque realmente no están escuchando. Entonces, entre la evaluación, pues, completa de los chavitos con déficit de atención, pues se debiera de incluir una evaluación audiométrica, ¿verdad? Digo, les repito, no se trata de que la audiometría nos vaya a hacer el diagnóstico de déficit de atención, sino que a lo mejor si le hacen una audiometría, pues se puede detectar un problema auditivo que a lo mejor es tratable y que no tiene que ver propiamente con un problema de déficit de atención. A lo mejor el chavito simplemente no escucha o no escucha bien y entonces a lo mejor la solución es diferente, pues. Y esto se los digo en cuanto a tratar de hacer esta cuestión del diagnóstico diferencial, ¿no? Aunque luego, bueno, desgraciadamente y también es frecuente el hecho de que luego te vayas a encontrar un chavito que aparte de tener déficit de atención, también tiene problemas auditivos, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente luego esas cosas se las encuentra uno con cierta frecuencia. Y luego, bueno, parece que no escucha y además no hace lo que se le dice, o sea, no sigue instrucciones. Entonces, regularmente, luego se piensa, es que es muy desobediente. Y sí, pues es desobediente, pero no porque no quiere hacer las cosas, sino porque no alcanza a tener la capacidad para poner atención durante el tiempo suficiente para poder captar la instrucción que luego se le da. ¿Sí? Entonces, no sigue instrucciones y además no acaba las cosas, ya sea en la escuela o si son más grandes, pues en el trabajo, ¿verdad? Entonces, regularmente se les considera así como desobligados y como poco productivos y de hecho, pues en la cuestión objetiva, pues sí, sí lo son, pero el asunto ahí es que en el fondo del asunto está el hecho de que no pusieron suficiente atención a las cosas. Entonces esto de que no siguen instrucciones y no acaban lo que tienen que terminar en casa o en la escuela o en el trabajo,
no es debido a que sean contreras, porque luego también se van a encontrar ustedes personas y niños, pues, que no siguen instrucciones y que no hacen las cosas porque más bien son contreras, o sea, sí escucharon y sí saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen simplemente porque no les da la gana. Y entonces en ese caso nos enfrentamos a otra situación y a otro trastorno. Digo, si eso es lo que predomina, el hecho de que el niño quiere establecer un estira y afloja con la persona que le da las instrucciones o las indicaciones, ahí más bien a lo mejor se trataría de un trastorno que luego se conoce como trastorno negativista desafiante o trastorno oposicionista desafiante, en donde pues el chavito no hace las cosas porque quiere pelea, ¿verdad? O sea, quiere estar en esta situación de a ver quién gana, ¿eh? Y tampoco es que el niño tenga esta incapacidad para comprender instrucciones, porque también nos podemos encontrar un chavito al cual su inteligencia no le dé lo suficiente como para hacerse cargo de las instrucciones que luego le están dando. O sea, a lo mejor el chavito no comprendió lo que le dijeron, a lo mejor por falta de una suficiente capacidad intelectual. Nada más que en ese caso pues el problema no será la dificultad para poner atención, es más bien la dificultad de comprensión que luego tiene el chavito. Y entonces, bueno, en el caso extremo, me fui al extremo ahí, pues será un chavito que a lo mejor tiene una discapacidad intelectual, pero luego también, digo, hay ciertas condiciones muy particulares donde el niño lo que tiene es específicamente un problema para la comprensión del lenguaje, ¿no? ¿Sí? También otro cuadro del neurodesarrollo, pero que se centra más bien en el hecho de que el chavito tiene una dificultad para la comprensión del lenguaje, es decir, tiene un trastorno del lenguaje. Que les decía, también está dentro de las alteraciones del neurodesarrollo, los trastornos específicos del lenguaje, igual que el trastorno por déficit de atención, y también son cuadros frecuentes, nada más que luego no se diagnostican tan frecuentemente porque el diagnóstico luego es más complicado. Digo, a veces son cosas como más sutiles, pero acá en el déficit de atención, pues el asunto es que la conducta del chavito luego llega a ser bastante disruptiva, sobre todo para los demás, en particular para las maestras o maestros y para los papás, de tal forma que es un trastorno que se presenta pues bastante frecuentemente, ¿sí? Entonces, parece no escuchar, no sigue instrucciones, no finaliza tareas, a menudo tiene dificultades para organizar sus propias tareas y actividades, ¿sí? Es un caos el mundo escolar y la mochila del chavito con trastorno por déficit de atención. Y luego además no quiere, evita, le cae mal hacer actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido. O sea, como luego el chavito ya se va dando cuenta de que no la hace para ciertas cosas, como por ejemplo esto de un esfuerzo mental sostenido, pues no sé, la tarea, por ejemplo, que les encargan para que hagan en la tarde, ¿sí? El hecho de ponerse a hacer la tarea junto con su mamá, por ejemplo, pues se vuelve un problemón terrible porque el chavillo no puede poner atención y entonces luego termina cayéndole gordo el hecho de que lo pongan a hacer la tarea. Que claro, luego si lo ponen solo a hacer la tarea, pues regularmente no la va a acabar, ¿verdad? Porque no puede mantenerse poniendo atención el tiempo suficiente para realizar lo que le encargaron, ¿sí? Y por otro lado, pues si no pone atención, pues muy seguido se le van a perder las cosas que requiere para funcionar bien en la escuela, ¿no? No va a llevar lápiz, el cuaderno, la mochila, lo que sea, o sea, frecuentemente se le van a perder las cosas que luego requiere para hacer sus actividades. Claro, digo, eso ponemos el ejemplo en los niños porque es donde
luego con frecuencia se hace el diagnóstico, pero igual el adulto con déficit de atención pues va a perder o no va a encontrar las herramientas que luego requiere para hacer su chamba, ¿no? Entonces, bueno, con 6 de estos criterios ustedes ya tienen el permiso para hacer diagnóstico de trastorno por déficit de atención, aunque todavía no terminamos de mencionar todos los que tienen que ver con la desatención. ¿Eh? Y luego lo que les mencioné hace un ratito, o sea, se trata de un trastorno de prevalencia elevada, pues alrededor del 5%, o sea, 5 de cada 100 niños que están en la primaria tienen trastorno por déficit de atención. Y además, con más frecuencia se los encuentra uno en parientes biológicos de niños con trastorno por déficit de atención que en el resto de la población. Les decía en el otro grupo que casi es de ley que el papá todo enojado les dice a ustedes cuando están evaluando al chavito con problema de déficit de atención. Yo no sé por qué hacen tanto escándalo en la escuela. Si yo de chavillo era exactamente igual que él y míreme, aquí estoy, no me pasó nada. Y luego pues ya te enteras de toda la serie de broncas que ha tenido el, el papá del niño, ¿no? Y que también tiene trastorno por déficit de atención. Entonces, bueno, eso por una parte nos habla de lo muy frecuente que es el trastorno. Incluso hay encuestas o estudios en algunos lugares que tienen una prevalencia mucho más elevada, ¿no? Incluso hasta alrededor del 15%, pues, de estos chavitos en edad escolar. Y eso por una parte es un cuadro muy frecuente y les digo, por otra parte, un cuadro en donde el tratamiento puede ser muy exitoso y la persona puede recibir muchos beneficios. Y además, por otro lado, pues está la cuestión de que también en una muy buena medida, pues hay factores genéticos que luego también están determinando la aparición del cuadro. Entonces, bueno, ahí nos desviamos un poquillo, pero para volver a caer en la cuestión de la desatención. Y les digo, pues es importante evaluar al niño en directo, o sea, hay que hacer una entrevista en donde esté el niño, eh, porque luego lo ves en vivo y en directo, o sea, ves que a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Ya voló la mosca, ya pasó el camión, ya hubo este, eh, un estímulo cualquiera que sea y el chavito ya se perdió, ya se fue para otro lado, ya se distrajo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta ciertas circunstancias. Primero, todos los niños, en tanto están sanos, ya de por sí son inquietos. Entonces, bueno, también se requiere cierta experiencia, cierto roce, pues, frecuente con la población infantil para poder distinguir el chavito normal que tiene la inquietud común y corriente del niño de esa edad o en esa etapa del desarrollo, del niño que tiene una inquietud y una incapacidad para concentrarse que ya rebasa el promedio del funcionamiento en general, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes le juntan que a menudo se distraen por estímulos irrelevantes y que a menudo es descuidado en las actividades diarias, ¿eh? Y juntan 6 de esos síntomas de desatención, pues entonces ya tienen la primera parte del diagnóstico, ¿no? Ahora, tienen desatención, pero luego también tienen esta combinación de hiperactividad e impulsividad. O sea, lo que está en el núcleo, pues, del trastorno es la incapacidad, o si quieren ustedes,
la poca capacidad que tienen estas personas para poder poner atención. Pero igual, en el área del movimiento y del impulso, pueden presentar síntomas que en cuanto al tiempo, pues tienen la misma duración o se especifica el mismo criterio. Esto es, los síntomas deben haber estado presentes por lo menos durante medio año. ¿Sí? Claro, esto es el criterio diagnóstico. El chavito con déficit de atención muy seguramente ya tenía la bronca desde el vientre materno. O sea, en la historia clínica que luego ustedes van haciendo de la evolución del cuadro en estos muchachitos y platican ustedes con la mamá, pues incluso la mamá les dice desde muy al principio, es que desde que estaba embarazada de este muchacho en particular, fue diferente con él, se movía más, se revolcaba más adentro, no me dejaba dormir en toda la noche cuando estaba embarazada, ¿verdad? Y desde muy pequeños, pues estos niños ya tienen esa bronca, nada más que luego la situación estriba en esto que les decía yo. A lo mejor cuando el niño todavía está en la guardería o cuando nomás va al preescolar, pues a lo mejor no se requiere mucho que esté más calmado y que ponga más atención. Y entonces, bueno, pues no hay en ocasiones mucha distinción entre los otros niños que luego asisten al mismo kinder. Pero ya cuando entran en la primaria, cuando tienen que estar más tiempo sentados, cuando tienen que estar poniendo atención durante un rato más prolongado, es cuando empiezan las dificultades. Y les decía, por un lado está la desatención y por otro lado están estas cuestiones de hiperactividad, impulsividad. Igual tiene que ser desadaptativa, o sea, no le permite funcionar apropiadamente en el ambiente en el cual se desenvuelve el niño y tampoco es consistente con el nivel de desarrollo. O sea, recordar esto que les estoy mencionando. En ciertos momentos durante la niñez y la adolescencia va a ser normal que el niño tenga cierto grado de inquietud y de hiperactividad, pues. Y entonces, por eso les repito que para no hacer ese evento que luego a la gente le cae tan mal y echan tanta carrilla de que luego el déficit de atención está sobrediagnosticado, que digo, probablemente sí, pero entonces para evitar el sobrediagnóstico, pues hay que hacer precisamente una buena evaluación clínica de cada chavito y si cumple con los criterios que tienen ustedes ahí en pantalla, pues entonces lo más seguro es que el diagnóstico sea precisamente un trastorno por déficit de atención. ¿Sí? Digo, no quiere decir que sea fácil hacer el diagnóstico. Pues bueno, tiene su chiste y se requiere, de entrada, por ejemplo, acá, que ustedes revisen estos criterios y se los graben y los tengan en mente. Y si se van a dedicar a esto, pues que vean niños en diferentes situaciones con regularidad y seguramente después de un rato corto, pues sus, sus porcentajes de aciertos en el diagnóstico van a ser muy, muy altos, ¿no? Pero, pues bueno, sí hay que estar familiarizado con el asunto. Y entonces acá, en cuanto a la hiperactividad, igual se repite y se repite, a menudo y a menudo. A menudo mueven exceso manos o pies o se remueven el asiento. Es decir, como, pues sí, son como muy inquietos, ¿no? Les dicen luego, como que parece que tienen chincual, ¿verdad? Así dicen, coloquialmente. Pero pasa esto, pero les vuelvo a repetir, hay que estar familiarizados con las evaluaciones de niños, porque luego también, a lo mejor en algunos casos, pues el niño está más bien inquieto
porque a lo mejor tiene una bronca de ansiedad, ¿sí? Entonces, o el asunto de ansiedad es el que predomina en el cuadro. Entonces, bueno, pues habría que tener en consideración que el déficit de atención pues, no es el único diagnóstico que se puede hacer en niños, ¿no? Ahorita por lo menos ya mencionamos tres diferentes. ¿Eh? Fíjense, dijimos, un niño puede no hacer las cosas a lo mejor porque tiene un trastorno posicionista desafiante, aunque bueno, también puede no hacerlas porque tiene el TDAH. O un chavito puede no hacer las cosas simplemente porque no entendió las instrucciones que le dieron, ya sea porque tenga un trastorno de la comprensión del lenguaje o porque tenga una discapacidad intelectual. O un niño puede no hacer las cosas simplemente porque no tiene ganas de hacerlos porque está deprimido, o sea, a lo mejor no tiene la suficiente energía para hacer las cosas, nomás que ese chavito va a estar deprimido. Igual acá, un chavito se puede mover mucho porque tiene hiperactividad del déficit de atención, pero también puede estar muy inquieto porque tiene un problema de ansiedad. Entonces, hay que enfatizar la necesidad de hacer esta evaluación detallada. Y la evaluación, obviamente, pues tiene que ser médica, o sea, la van a hacer ustedes. Y la van a hacer ustedes y no necesitan ser psiquiatras para hacer la evaluación detallada del niño. Digo, seguramente si ven niños y se dedican pues a la pediatría, pues van a poder hacer el diagnóstico con toda propiedad. Nada más que el primer paso pues es familiarizarse con los criterios, ¿no? Ahora, otra vez, a menudo se levanta en la clase o en situaciones donde lo que se esperaría es que se quede sentado. Son estos chavitos que no se pueden quedar sentados. ¿Sí? Y bueno, tan inquietos, tan hiperactivos, parece como que no se pueden quedar en un solo lugar, corren o saltan excesivamente en situaciones en las que es inapropiado. ¿Sí? A veces ya más avanzado el cuadro, en otra época de la vida, ya más adelantito, en adolescentes o en adultos, esta hiperactividad puede ser nada más manifestada con sentimientos subjetivos de inquietud. A lo mejor ya al chavo adolescente o al adulto que tú ves que también tiene déficit de atención, a lo mejor ya no lo ves tan inquieto como cuando ves a los niños, ¿sí? Pero la persona sí puede decir que siente que no se puede estar quieta en su interior, pues, o estos sentimientos subjetivos, pues, de intranquilidad, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la hiperactividad, pues. Y entonces, eso de la hiperactividad incluye el hecho de que no pueda estar en paz, dedicándose en calma a actividades de ocio, ¿sí? O sea, las actividades que requieren que estés tranquilo y en paz, pues regularmente no las puede hacer alguien que tiene déficit de atención. Ahora, se me ha pasado decirles, pero es a lo mejor el momento de hacerlos. Sí, hay que tener cuidado con esta evaluación muy detallada, porque sobre todo con estos chavitos con déficit de atención, cuando los llevan a la consulta del médico, generalmente van a pasar un rato donde están como muy tranquilitos, ¿sí? Digo, depende del grado de déficit de atención, ¿no? Pero digo, hay unos que de plano no, desde que llegan así entrando, pasando la puerta, ya dices, tiene TDAH. Pero en muchos casos también te vas a encontrar que la primera vez que lo llevan a consulta están como muy tranquilitos, como que no rompen un plato, como que, ¿sí? Nada más que hay que tener en consideración que luego eso sucede
por la novedad de la situación. O sea, el chavo luego sí está como tanteando cómo están las cosas y le está afectando pues directamente el hecho de que lo llevaron a consulta. Entonces ahí más bien, pues habría que, esto indica o nos dice que tenemos que darnos nuestro tiempo propiamente para hacer el diagnóstico con toda propiedad, ¿sí? Bueno, vamos a acabar con esto de la hiperactividad. O sea, parece que estén, o sea, como si tuviera un motor, ¿no? O sea, como si no lo pudieran apagar, no para de, de moverse y de estar inquieto. Y además otra manifestación de hiperactividad es que a menudo habla en exceso, o sea, ya los tiene así como dice Kiko, ¿verdad? Son estos de que ya cállate, 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 que me desesperas, o sea, también hablan y hablan y hablan y hablan. Que luego, bueno, pues ahí sale otra onda, eh, que ya revisamos en días pasados, o sea, los chavitos también pueden tener trastorno bipolar y en una onda, en una fase maníaca o hipomaníaca de un cuadro de un cuadro bipolar, un chavito también puede estar así, verborreico y muy inquieto. Entonces, bueno, ahí salió otro diagnóstico diferencial, ¿sí? Porque no es lo mismo. A lo mejor se van a parecer mucho el déficit de atención y el trastorno bipolar en la infancia, niñez o adolescencia, pero son cosas diferentes, ¿sí? Y si gustan, pues ahí le dejamos por hoy en cuanto a este rollo y le seguimos mañana, a menos de que haya alguna pregunta ahorita. Doctor, el trastorno puede yacer sin hiperactividad y sin impulsividad, o sea, solamente podemos hacer el diagnóstico solamente de déficit de atención y ya, sin lo demás. Sí, sí, digo, todavía no llegamos ahí, pero hay variedades del cuadro y hay algunas situaciones donde predomina la desatención y otras donde viene combinada hiperactividad, impulsividad y desatención, ¿sí? Digo, clásicamente se describe, aunque no, digo, no necesariamente en todos los casos. Por ejemplo, las niñas también tienen déficit de atención, sí, también tienen déficit de atención, nada más que en general, por ejemplo, en las niñas el déficit de atención tiende a ser más bien con predominio de desatención que con predominio de hiperactividad. Pero sí, te puedes encontrar casos donde predomina la desatención casi exclusivamente y a lo mejor el chavito tiene muy poco de hiperactivo, pero va a haber otros donde hay tanta hiperactividad como hipoprosexia, ¿verdad? Pero bueno, les digo, mañana mencionamos las variedades estas, ¿eh? Entonces, muchas gracias y mañana le seguimos con este rollo de la atención y específicamente, pues con la continuación de la descripción del trastorno por déficit de atención. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta A mañana. ustedes. Hasta mañana.
doctora.